Bueno, vamos a comenzar. Lo que vamos a ver acá es cómo analizar el rendimiento, las métricas, el funcionamiento de nuestras campañas publicitarias dentro de LinkedIn Ads, la plataforma de publicidad de LinkedIn. Entonces, obviamente estando en el administrador de campañas, ya habiendo seleccionado la cuenta, la cual queremos analizar, el grupo de campañas, acá yo puse un ejemplo de una campaña real, y lo que vamos a hacer es analizar una campaña en particular, ¿no? O sea, una campaña que configuramos, que quisimos promocionar tal vez algún producto o servicio a un público determinado. Lo que vamos a analizar es cómo rindió esa campaña en base a los diferentes anuncios que fuimos utilizando. Acá en este ejemplo tenemos este grupo de campañas, seleccionamos una campaña en particular y vemos que tiene anuncios diferentes, digamos, ¿no? Acá los tenemos a todos en particular. Entonces lo que vamos a ir analizando, ir viendo cómo me presenta esta información LinkedIn de cada uno de los anuncios para poder sacar conclusiones y poder optimizar cada una de nuestras campañas y de nuestros anuncios. Entonces, obviamente acá lo que nos deja es una lista de las campañas, fíjense, 5 campañas tenemos dentro de este grupo de campañas, fíjense, factura en pesos, lead gen, MiLab, y acá tenemos ejemplos de cada una de las 5. Obviamente algunas están completadas, otras en pausa y en general, ¿no? Pero bueno, lo importante acá es ver qué información nos presenta la plataforma para que nosotros podamos tomar decisiones y siempre con el fin de optimizar cada una de las acciones, en este caso de las campañas publicitarias. Entonces, obviamente es muy importante y por ahí lo más importante, tener en cuenta de qué resultados nos dio cada una de las campañas. Y va a tener que ver con el objetivo elegido, como veíamos antes, la configuración del objetivo que queremos para cada campaña. Fíjense que si el resultado clave de esta campaña es potenciales clientes, claramente el objetivo de esta campaña fue elegido conseguir clientes potenciales, ¿no? Que llenen un formulario y tener ese resultado. En cambio, fíjense en estos dos, el resultado clave, o sea, la conversión clave, como objetivo que se tuvo, visitas al sitio web. Entonces, como el ejemplo que vimos antes de una campaña que tiene como fin redireccionar usuarios a una determinada página web, ese es el objetivo y el resultado clave es la cantidad de visitas. Pero bueno, vamos a ver un poco de forma más organizada qué es toda la información que nos brinda la plataforma y cada uno de los ejes. Acá en columnas uno puede elegir algún tipo de información en particular. Vamos a empezar con la predeterminada, que es la que ya está puesta, que tiene que ver con tal vez la información más importante de cada una de las campañas. En primer lugar, como les decía, es importante esta columna de resultado clave, que es lo que recientemente les expliqué. Después el gasto, cuánto fue en cantidad de dólares. Obviamente en dólares esta plataforma realiza los cobros y la facturación, por ende acá lo que nos muestra es el gasto total, siempre en la fecha que hayamos elegido. Fíjense acá arriba a la derecha, nosotros podemos elegir el intervalo de tiempo y analizar las campañas en el intervalo de tiempo que hayamos elegido. Entonces, en esta columna lo que nos muestra es el gasto total, o sea, cuál fue el monto en dólares que gastamos en cada una de estas campañas. Y acá tenemos otras métricas que está bueno analizar. O sea, el CTR del gasto diario, que gastó cada una, o sea, diariamente, cuál fue el gasto que se tuvo, el presupuesto diario que fue el que se configuró en la campaña, o sea, el monto máximo de gasto, la fecha de inicio y finalización. Esto es a grandes rasgos las métricas, digamos, predeterminadas, pero vamos a empezar un poco más. Vamos a ver lo que tiene que ver con rendimiento, ¿no? Uno acá en columnas lo que hace, elige el eje rendimiento y nos va a mostrar las métricas que tienen que ver con rendimiento. Esto es muy importante. Entonces, las dos primeras son las mismas, pues después nos empieza a dar métricas más específicas para poder analizar. El costo por resultado. ¿Cuánto nos salió cada una de esas acciones que nosotros pusimos como resultado clave? Acá, fíjense en este ejemplo, lo que nos dice es que nos salió $25 cada potencial cliente, porque esta campaña, como ven acá en resultado clave, tenía como objetivo conseguir potenciales clientes. Entonces, obviamente, si uno multiplica el costo por resultado de cada acción por la cantidad de acciones, va a dar el gasto total de la campaña, porque es así la forma en la que cobra y debita el monto. Entonces, es muy importante esto que tiene que ver con el costo por resultado, cuánto nos está saliendo cada acción. Lo mismo acá, 98 centavos de dólar, o sea, $1 nos está saliendo cada clic al sitio web, porque en esta campaña el objetivo configurado era de usuarios que visiten al sitio web. Por ende, esta columna lo que nos está diciendo es, nos sale este monto cada resultado clave, cada visita al sitio web en este caso, acá potenciales clientes y demás.
Bueno, impresiones, otra métrica de rendimiento. ¿Cuántas veces fue visto el anuncio programado? Fíjense 49.000 veces, 1.400 y demás. ¿Cuántas veces se mostró? ¿Cuántos clics tuvo? ¿Cuántos clics tuvo este anuncio? Y así. Acá lo más importante es, por ejemplo, el CTR, que quiere decir cuántas veces se interactuó, se hizo clic con el anuncio, sobre la cantidad de veces que se mostró. Por ende, cuando el número sea más alto, es más efectiva la campaña. Quiere decir que mayor cantidad de usuarios están interactuando con el contenido del total que los están viendo. Por ende, cuando el número es más alto, es más efectivo. No siempre, obviamente, eso quiere decir que ya es una campaña satisfactoria y que es eficiente, sino que es una métrica que es importante evaluar, pero que siempre tener en cuenta cuanto más alto va a ser mejor. Y acá tiene que ver, por ejemplo, con el impacto que genere tal vez la imagen, si fue el formato publicitario elegido o el video que tenga sobre el usuario. Obviamente, si uno tiene un mensaje por ahí más contundente, hablando de una oferta en particular o de algo gratuito, o con una imagen por ahí impactante y demás, estadísticamente va a tener más chances de que haya más interacciones sobre el total de vistas. Por ende, el CTR, esta métrica que mide esa tasa de interacción, va a ser obviamente más alta. Acá lo que nos dice el CPM medio, o sea, el costo por 1000 impresiones, cuánto estamos pagando porque se vea 1000 veces el anuncio de esta campaña. Fíjense. Y el CPC medio, cuánto estamos pagando por cada clic en esa campaña en promedio. Entonces, estos son métricas que tienen que ver con rendimiento. Vamos a ver con difusión, o sea, con cantidad de veces. Obviamente, impresiones, que ya lo vimos, cantidad de veces que se vio. Luego tenemos lo que es el alcance, que es un poco más. Acá lo que son es personas, usuarios únicos que por lo menos una vez lo vieron. Y acá tenemos el número, ese es el alcance. Luego tenemos la frecuencia, que es el promedio de impresiones vistas por persona que lo han visto al menos una vez. Y el costo por 1000 impresiones también. Por 1000 personas alcanzadas fue este. ¿Ven? $13, $11 nos costó que sea visto por 1000 usuarios determinado anuncio, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que tiene que ver con difusión. Vamos a ver también con lo que tiene que ver con interacción, que acá tiene que ver ya con el posteo, o sea, con el contenido, cuál fue los tipos de interacciones que tuvo. Algunas se repiten, por ejemplo, las impresiones, porque también es una métrica de interacción. Los clics que tuvo cada uno de los anuncios, fíjense, 394, 1300, 500. Las reacciones, o es un posteo que puede, así como en Facebook tenemos el like y las diferentes reacciones, en LinkedIn lo mismo, como el recomendar, como el interesante o el compartir y demás. Los comentarios, las veces que se compartió, los nuevos seguidores que me dio, porque obviamente cuando uno publica en la cuenta de una empresa un anuncio, también va a tener la chance el usuario de hacer clic en la empresa que presenta el anuncio y poder seguirlo. Entonces me va a medir, en este caso ninguna de las campañas trajo un nuevo seguidor, pero en el caso de que sí lo haga, lo va a notar y es una métrica más de interacción porque el usuario interactuó con el posteo, fue a la página de la empresa y comenzó a seguir a esa empresa. Y acá el total de acciones sociales, ¿no? El total de reacciones, comentarios, clics, seguidores y demás. Fíjense esto, el clics a la página destino, cuántos hicieron clic y fueron efectivamente a la página cual pusimos como para que redireccione, y cuántos fueron a la página de LinkedIn de la empresa. Fíjense en este caso, 64 usuarios fueron y ninguno comenzó a seguir en esta campaña, ¿no? Fíjense cómo algunos pueden ir variando, pero básicamente esos son los tres principales. O sea, a ver, el rendimiento que tuvo la campaña, con métricas más generales por ahí, y luego de difusión e interacción para entender a qué usuarios le llegué y cómo interactuaron con ese contenido. Así que eso es un poco cómo presenta las métricas principales LinkedIn y cómo uno puede verlas haciendo clic en la cuenta, en el grupo de campañas, en la campaña, y empezar a analizarla en base a estas columnas y a estos ejes de información y cómo agruparlos. También tenemos la opción de elegir, ya sea una o más campañas, y poder exportar la información. Fíjense, acá lo que hacemos es elegir si queremos el rendimiento de la campaña, del anuncio, de las conversiones y demás. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a hacer un informe del rendimiento de la campaña, que fue la que seleccioné, el total, exportar. Y ahí lo que nos genera es un archivo, vamos a hacer clic para verlo, donde nos va a agrupar la información con todas las métricas que tenemos. Bueno, en este caso no, porque no tengo abierto el Excel en esta computadora, pero básicamente
para que entiendan lo que nos hace, nos genera un archivo donde vamos a ver todas estas métricas en columnas con un archivo de Excel, ¿no? Donde pueden exportarlo, analizarlo, crear gráficos y catalogar la información como quieran, digamos. Pero realmente no creo que sea necesario, en el caso de que alguien se sienta más cómodo con un Excel o con hojas de cálculo de Google, sí, pero generalmente fíjense que toda la información la van a tener acá. Lo importante es ir seleccionando diferentes filtros de columnas para ver qué tipo de información e ir sacando conclusiones, sobre todo con métricas más importantes y teniendo en cuenta con el resultado clave que uno eligió para cada campaña. Si yo creo una campaña donde el resultado clave es potenciales clientes, como es este caso, tengo que tener muy presente el número del costo de resultado. ¿Cuánto me está saliendo tener lo que llama un lead, un contacto que esté interesado? Bueno, en este caso me está saliendo $25. Ese es el dato cuantitativo. Ahora lo que hay que sumar es entender por el margen de lo que yo vendo, tal vez, si es caro o barato. No quiere decir que esto sea caro o barato, tiene que ver con el producto o servicio que yo esté vendiendo. Si yo tengo un margen de $100 cada vez que vendo, imagínense, tal vez sea un buen precio. Que yo pague 25, que la plataforma me debite $25 por cada lead que esté interesado en lo mío. Ahora, si yo vendo un producto que tiene un margen menor de $5, imagínense, este número sería muy por encima de mis expectativas, porque yo si vendo me voy a quedar con $5 y estoy pagando $25 por un lead, que no quiere decir que sí lo venda. Después entra en juego la tasa de cierre de cuántos de los potenciales clientes yo termino cerrando o termino vendiendo o realizando una acción en específica. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es el objetivo que yo elegí y cuánto me está saliendo, o sea, el resultado, el costo de ese resultado de cada uno. Como yo les mostraba en este ejemplo, fíjense, acá hablamos de objetivo de potenciales clientes y acá de visita a sitio web. Bueno, acá me está saliendo $1 que un usuario vaya a mi página. Obviamente estamos hablando de, a ver, cuando uno configura la campaña, como lo vimos antes, elige a qué público él quiere llegar, ¿no? Como habíamos visto el ejemplo de empleados profesionales de marketing con más de 6 años de experiencia, que estén en empresas de no más de 50 empleados, que estén en Buenos Aires, que tengan estudios en tal o cual temática o demás. Entonces, obviamente, la gran mayoría de estas visitas van a venir, y estos potenciales clientes van a venir de ese grupo, de esa microaudiencia, ese público objetivo creado. Por ende, es probable tener resultados. Así que eso es un poco cómo desde la plataforma de LinkedIn Ads se pueden no solo administrar campañas en lo que tiene que ver con configuración, sino administrarlas desde el lado de la analítica, de entender el tipo de información, y este es un poco el dashboard, el resumen general para ver las métricas principales. Después también se puede ver un gráfico de rendimiento, haciendo clic acá para ver un poco el historial de cómo fue los resultados. Fíjense, ahí posemos clics. Vamos a ver, por ejemplo, cómo las impresiones fueron cambiando. Fíjense cómo desde esta fecha que fue que arrancó, cómo siguió. Fíjense que tocó un pico el día 25 y el 27 fue peor. Fue bajando. Imagínense, en esta campaña, por ejemplo, mi objetivo era tener potenciales clientes. Entonces, fíjense, acá estamos analizando la primera semana, del 19 al 27 de septiembre. Fíjense cómo el día 22 tuvo 4 potenciales clientes, por ende fue el mejor día. Entonces ahí uno empieza a sacar conclusiones. Bueno, tal vez ese día es mejor para el tipo de anuncio que yo estoy haciendo y demás. Y así ir probando e ir eligiendo el gasto, por ejemplo. Cuando gasté más, fíjense cómo el gasto fue bastante parejo. Y eso quiere decir que el mínimo, digamos, el máximo, perdón, que uno configuró lo fue respetando, digamos, bastante, de una forma bastante adecuada, bastante correcta, porque me está gastando siempre un monto parecido, que es un poco lo que configuramos. Y bueno, elegir, digamos, casi todas las métricas para poder analizar y sacar conclusiones. O sea, transformar esta información cuantitativa en cualitativa para poder sacar conclusiones con el fin de optimizar nuestra campaña, nuestros anuncios y todas nuestras acciones de marketing. Así que eso es un poco cómo desde la plataforma de LinkedIn podemos medir, podemos obtener la información en base a diferentes criterios que vayamos eligiendo y sobre eso tomar decisiones y optimizar las campañas. ¿Cómo? Vamos a dar un ejemplo. Si me doy cuenta que tal vez en un horario en particular tengo más clics, o me está saliendo más caro cuando elijo determinado objetivo, o mi CTR, o sea, la tasa de clics sobre impresiones es muy baja en un anuncio y en otro no, tal vez me doy cuenta que
una imagen que usé en una campaña, en un anuncio, es mucho más impactante y por ahí invita mucho más a hacer clic y que termine yendo a la página. Entonces, esos son ese tipo de informaciones que tenemos que, como administradores, resaltar, digamos, entender y sobre eso optimizar todo el tiempo nuestras campañas y nuestros anuncios. Así que eso es un poco cómo a grandes rasgos uno puede analizar la información, sacar conclusiones y optimizar sus campañas y sus anuncios dentro de LinkedIn Ads.